Buenas tardes a todos. Buenas tardes de nuevo. Agradeceros lo primero a todos y a todas que estéis aquí con nosotros en este día. Creo que un día bonito de culturismo y que va a ser bastante didáctico. Vamos a impartir, creo que un tema que dentro del culturismo de competición, además hablaremos del culturismo de competición en términos generales, pero creo que es bastante importante, que es la prevención del estrés oxidativo y la importancia que tiene la optimización del rendimiento, ¿de acuerdo? Quería presentaros, y tengo el placer de presentaros a los ponentes que conmigo van a estar hoy aquí. Y bueno, la verdad que creo que no necesitan presentación, pero bueno, tenemos aquí a Raúl Carrasco. Creo que ahora mismo es el preparador más capacitado que tenemos en este país. Por lo menos es mi opinión. Bueno, no es tu opinión. Y bueno, te paso, Raúl, por si quieres presentarte y decir algunas palabras. Bueno, presentar no me voy a presentar, Quique. Bueno, agradeceros todo, la verdad estoy bastante sorprendido porque un viernes de feria en Sevilla a las 5 de la tarde. Estoy sorprendido porque verdaderamente esto se llama pasión por el culturismo, ¿vale? Que es una de las cosas que faltan, aunque parece que hay, pero hay una diferencia entre buscar algo, querer algo, a lo que verdaderamente es la pasión por el culturismo, ¿vale? Entonces, bueno, poco más de lo que ha comentado Quique, como siempre todos los seminarios para que sea divertido, ameno, de forma didáctica, en el que principalmente, bueno, pues abordará el tema principal, pero no os preocupéis que seguramente yo sé que, como también hay mucho competidor, que tendréis dudas sobre cualquier tema, ¿vale? Relacionado con, seguramente con el mundo de la competición, pero cualquier cosa, ¿vale? Algo que quiero que tengáis claro, que muchas veces se confunde un seminario con una formación, ¿vale? Y muchas veces en los seminarios se pregunta, Raúl, técnicamente esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se toma? ¿Sabes? A ver, quiero que sepáis la diferencia, ¿vale? Porque al final una formación es un curso, para eso tenéis a Héctor, si queréis, para inscribirse en su curso, pero que entendáis que es un seminario que se va a responder a todas las preguntas, pero muchas veces, más que nada porque, ya, no porque no sea una formación, sino por no perder el tiempo de explicar algo técnicamente que nos va a llevar 40 minutos, ¿vale? Y se nos va a ir la tarde, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Así que, sin más, Quique, ¿tienes el tema principal que acabas de comentar? Bueno, de nada, también dar las gracias. Lo primero también a Rubén Cruces, que es otro magnífico preparador. Yo tengo la suerte de considerarlo amigo y por habernos acompañado, se lo pedí y él, como siempre, encantado en colaborar en cualquier evento y más que pueda ser didáctico, como en este caso, relacionado con nuestro deporte. Por supuesto, a Mauro, que vamos a decir también de Mauro, conocidísimo y además una excelentísima persona. Yo tengo el placer de trabajar con él y bueno, agradecerle mucho que haya venido desde Barcelona a estar con nosotros en un evento como este. Y después, pues bueno, que me gustaría además que le tenga un cariño especial a Héctor de Fez, otro atleta pro. Héctor fue de las primeras personas con las que yo contacté cuando empecé en este deporte. Le tengo un cariño especial, es un tío además con un bagaje y una experiencia tremenda en este deporte. Y bueno, creo que entre todos pues podremos echar una bonita tarde, que sea amena, que sea divertida. Como bien ha dicho Raúl, esto queremos que sea participativo, que no se queden a palabras nuestras, sino que vosotros preguntéis con libertad, sin miedo, porque yo siempre lo digo que la pregunta más tonta es la que no se hace. Entonces, creo que eso es importante. Después también tengo aquí a mi izquierda, yo creo que tampoco necesita presentación, No se puede ser. Miguel Navarro. También le quiero agradecer que haya venido desde Madrid a ayudarnos con este evento, a darnos su apoyo. Quiero que sepáis que el contenido de este seminario, una vez que nuestro filmmaker Berto lo edite, lo trabaje y tal, pues va a ser retransmitido y va a ser colgado en su canal
para que todas las personas que quieran tener acceso al mismo pues puedan disfrutarlo. Pues Miguel, te paso Sí. el micro. Pues poco más que decir, Quique, porque la presentación yo creo que ha sido ya bastante buena. Nada, daros las gracias a todos los que habéis venido. Al final el protagonista de hoy es el profe Noil, que es de lo que van a hablar, de lo que van a hablar ellos, evidentemente. Yo solamente estoy para que lo que ellos digan esté en el canal. Y nada, que cualquier pregunta que tengáis, decirla, preguntarla, porque yo creo que tener la oportunidad de tener aquí a Raúl, que como dice Quique, yo voy a dejarlo con que es uno de los mejores, que si no luego me matan, preparadores de este país. Mauro, que es un tipo que ha ido 3 veces a la Olimpia, que prácticamente podríamos decir 4, tampoco quiero yo hacer el contragafe, y luego Héctor y Rubén, que tanto como atleta como preparador son increíbles los dos, pues, y por supuesto Quique, que es el que vela por la seguridad de todos. Pues yo creo que es una oportunidad muy buena de que podáis preguntar cualquier duda que tengáis del producto en general, porque al final vais a tener una contestación que yo creo que es de mucha calidad. Así que gracias por haber venido y nada, Quique, vale. Bueno, pues vamos a empezar a ver cómo podemos abarcar un tema tan extenso como este, porque esto es un tema extensísimo. El deporte de alta competición, yo siempre lo digo como médico, que es de todo menos sano. Eso lo hemos hablado mucho, lo sabe, con Raúl, Rubén, Héctor, Mauro. Entonces, siempre hay que intentar, de todas las maneras posibles, que sea sostenible en el tiempo y conseguir una buena prevención primaria y secundaria de cualquier patología que pueda estar asociada, vuelvo a repetir, a un deporte de alta exigencia. Tenemos la suerte, ahora y gracias a Profenoil, que es este maravilloso producto del que hablaremos más adelante. Es un producto que está elaborado a partir de unas variedades de aceituna. Fundamentalmente hay una, la cebuchina blanca, con una mutación genética que lo que hace es conferir a este producto una dosis elevadísima de polifenol. A lo largo de la historia, bueno, de la época romana, siempre se incluyó el aceite de olivo como una fuente potente para evitar la producción de radicales libres, prevención de enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Lo que este producto lo diferencia de otros es la cantidad, la dosis de ese polifenol, de esos polifenoles, que ya comentaré, que son 3 tipos. Bien, estamos hablando de casi 1.800, 1.764 miligramos por kilogramo de polifenoles, ¿de acuerdo? Estos productos, estos polifenoles, como he dicho, tienen una alta potencia antioxidante, evitan la antioxidación, que está asociada a cualquier deporte de competición. Yo tengo la suerte de trabajar con Raúl, con Rubén, con Mauro, con Héctor, y Raúl, más que nadie, podrá enfocaros cómo el estrés oxidativo puede afectar en una preparación, ya puede ser en cualquier parte de la preparación, ¿de acuerdo? A mí me gustaría que Raúl, por ejemplo, ya teniendo a Mauro, teniendo a Héctor, que el año pasado tuviste la suerte de estar con él cuando consiguió la pro en Rumanía, tú como preparador, ¿de acuerdo?, ¿cómo enfoca, ¿de acuerdo?, esa prevención, esa intención de evitar la formación y el daño que un radical libre, ¿de acuerdo? Tenéis que entender que un radical libre lo que provoca un envejecimiento celular y una destrucción prematura de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, Raúl, que siempre está en todo, pues me gustaría que nos diese su enfoque un poco de cómo, por ejemplo, él en la diferente preparación de sus atletas, ¿de acuerdo?, tanto no solo alimentación, terapia, entrenamiento, cómo enfoca todo este tema preventivo. Raúl, te paso. Tengo. Bueno, al final el control del exceso de radicales libres es algo que he contemplado durante muchísimo tiempo. De hecho, recuerdo cuando empecé con Mauro, por ponerlo de ejemplo, venía con un preparador que no tenía suplementación en ese aspecto, ¿no? Y a mí me gusta trabajar evitando o inhibiendo todos los puntos
de acumulación de radicales libres. O sea, le doy una gran importancia, pero le doy una gran importancia en la parte práctica, que es el ejemplo que os puedo poner sobre mí, y sobre todo en un momento que es donde puede llegar a haber un exceso de radicales libres. ¿Y por qué digo exceso? Porque al final pensar que radical libre es un mensajero. O sea, el inicio de la síntesis proteica, aparte de las vías anabólicas, vía mTOR, etcétera, etcétera, el radical libre es un mensajero también de la sensibilidad a la insulina, de la síntesis proteica, etcétera, etcétera. El problema es cuando está en exceso y puede incluso llegar a dañar el propio ADN. Por mi experiencia durante muchísimos años y experimentando, comprobé que sobre todo en una etapa de precompetición es mayor la cantidad de radicales libres que se segregan que la cantidad de propios productos antioxidantes que puedas llegar a tomar. De hecho, no es difícil ver a atletas en analíticas. Esto podrá resumirlo Quique, o sea, es su papel como médico, pero se puede llegar a ver pues, una inflamación sistémica de bajo grado, en el que a lo mejor el atleta no tiene un gran estrés porque sea natural, no está tomando sustancias químicas, pero tiene una inflamación de bajo grado a nivel orgánico, a nivel de transaminasas y demás. En el culturismo profesional, muchas veces cuando utilizamos un antioxidante muy fuerte, como puede ser el glutatión, muy conocido a nivel profesional, o precursores de glutatión, como es la hexadenosilmetionina, de ahí bajando escala, la N-acetilcisteína, el ácido alfa-lipoico, podemos comprobar cómo hay una bajada brusca de los niveles inflamatorios en el cuerpo. Vulgarmente no hace falta ser muy entendido para ver cómo bruscamente bajan los niveles de transaminasa, ¿vale? Entonces, es verdad que en etapa de volumen hay que equilibrar esa cantidad de antioxidantes que tomamos. Yo no soy partidario de tomarlo todo, o quizás sí, pero reducirlo al mínimo. Pero en etapa de precompetición el acúmulo de radicales libres es muy, muy alto. Claro, la pregunta es, ¿y cómo no me paso, ¿vale?, metiendo antioxidantes e inhibiendo demasiado esos radicales libres que sirven como mensajeros para la sensibilidad o para aumentar la síntesis proteica? Bueno, pues muchas veces de la forma más natural posible, que al final el cuerpo utiliza como precursores, y esto al final son los propios antioxidantes provenientes de la alimentación. Aquí es donde el profenoil pues tiene un papel importante, porque al final es un antioxidante totalmente natural que el cuerpo va a saber interpretar y utilizar a su forma. Pero si yo diariamente creo que tengo un exceso de radicales libres y empiezo a tomar, esto me lo voy a inventar, 1.200 miligramos de N-acetilcisteína, 400 miligramos de ácido alfa-lipoico, etcétera, etcétera, por no hablar de limpiezas endovenosas de glutatión, que eso es aparte porque se utiliza en momentos puntuales ya de estado grave o al final de una preparación. De esa forma estamos forzando al cuerpo a tener a lo mejor una acumulación de glutatión demasiado alta en un momento de que no lo queremos. Yo, que durante tantos años he jugado, me he interesado, he analizado la sensibilidad a la insulina en los atletas, o sea, sé muchísimo. Hasta hace poco he tenido otro sensor puesto, analizando una nueva crema de arroz que sacamos con nuestra marca, con Amix. Y me interesa mucho, sobre todo porque la sensibilidad a la insulina repercute en la carga de carbohidratos, y también es muy importante para utilizarla no solo en cualquier etapa, sino en la etapa de puesta a punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno de los problemas que tenemos con eliminar el exceso de radicales libres es que los radicales, en este caso, que forzamos a aumentar después de un entrenamiento, son necesarios para esa sensibilidad insulínica, ¿vale? Por eso, después de un entrenamiento, siempre hemos evitado consumir antioxidantes directos,
¿vale? No precursores, como es el caso, por ejemplo, de cualquier alimento natural, en este caso el profenoil, ¿vale? Y en este caso, pues, bueno, prácticamente intento abordar toda clase de antioxidantes, pero en cantidades mínimas. O sea, ningún atleta mío llega a tomar 1.200 miligramos de N-acetilcisteína, como máximo entre 300 o 600, porque son precursores muy fuertes. De 100 miligramos de ácido alfa-lipoico en forma lineal real a 200 como máximo, normalmente 100. Incluso la vitamina C la manejo, si es a largo plazo, en 500 miligramos, nada de 2, 3 miligramos, que yo sé que tiene otras virtudes precursoras de colágeno, etcétera, 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 a nivel cardiovascular. Pero cuando hablamos de culturismo, tenemos que saber lo que hay en una balanza. Si el principio de objetividad que tenemos es la hipertrofia, si lo que queremos es mantener una alta sensibilidad en un momento dado, como es la puesta a punto, pues ahí hay que tener cuidado de no utilizar bloqueantes de radicales libres, es decir, fuertes antioxidantes, porque van a intervenir en que o evitar que tengamos una buena carga de carbohidratos. Por eso, al final, resumiendo y no poniendo más ejemplos, la forma mejor de tener el precursor ideal para que el cuerpo lo utilice cuando quiera es de forma de la alimentación natural. Exactamente. Yo considero, como bien dice Raúl, esto es un producto derivado del aceite de oliva. O sea, no estamos... La síntesis química que llevan es prácticamente inexistente. Estamos hablando, como he comentado antes de... Vuelvo a repetir que el aceite de oliva desde la época romana siempre se ha utilizado y es alimento primordial en la dieta mediterránea, simplemente pues por esa capacidad antioxidante, esa capacidad de aumentar la sensibilidad a la insulina, ¿de acuerdo? Y por tanto jugar con el metabolismo hidrocarbonado, ¿de acuerdo? Mejorar intolerancia a la glucosa, tiene capacidad antiinflamatoria, precisamente por eso que Raúl ha estado comentando que los radicales libres lo que acaban moviendo parámetros inflamatorios y reactantes de fase, ¿de acuerdo? Que provocan inflamación. Este producto, sobre todo el oleocantal, la aceína, que son, además tiene el hidroxitirosol, que es otro de los polifenoles, actúan sobre la COX-1 y la COX-2, lo mismo que cualquier antiinflamatorio no esteroideo, como puede ser ibuprofeno, desquetoprofeno, etcétera, etcétera. La única diferencia es lo que ha dicho Raúl, no lleva una síntesis química y un manejo en laboratorio, sino que es un producto auténticamente derivado de la naturaleza. Yo, de hecho, ya que tengo a Álvaro, que le aprecio un montón, me gustaría, Álvaro, yo no sé si lo has probado tú, el profenol. ¿No? Pues quiero que pruebe y me diga qué nota de sabor, a qué sabe el profenol. Ven si quieres. Ponte aquí con nosotros, ábrelo y échalo a la boca entero, ¿vale? Ten el agua al lado. Yo no sé si habéis comido tostada con aceite, pero vamos. ¿Sabes eso? Pica, ¿no? Pica. Ya está más fuerte, Ese regusto amargo, ¿de acuerdo? Yo me reí porque cuando lo probé, digo, bueno, le puedes echar un poco de pan, jamón y te hace una catalana. Yo recuerdo Héctor también cuando lo probó, pues resulta porque tiene ese regusto que puedes notar en un buen gran picual, por ejemplo, un aceite muy verde, muy con una baja acidez, ¿no? Quique, yo te quiero hacer una pregunta para que entiendan bien. Antes hemos hablado de los miligramos de polifenoles que pueden llegar a tener, pero me gustaría saber la diferencia que tenemos de la cantidad de polifenoles que tiene profenol respecto a un buen gran aceite de oliva virgen extra, extraído por procesos mecánicos en frío. Esto yo me sorprendió mucho porque, claro, yo cuando vi la concentración y el gramaje que tenía de polifenoles, pues claro, me puse a mirar, digo, tal, ¿vale? Y un aceite de oliva virgen extra, señores, un buen aceite de oliva virgen extra,
puede estar en torno a 300, 500 kilogramos de polifenol. Ya nos vamos a un premium, estamos hablando de un aceite de oliva, señores, que venden en botellas pequeñas en torno a los 20 y pico euros una botellita de medio litro. Estamos hablando de 800 miligramos de polifenoles. 800, no creo que llegue a 900. Sí, pero eso a lo mejor en la zona gourmet del Corte Inglés a 30, ¿sabes? Eso no... Exactamente, un aceite de oliva premium a un precio elevadísimo y que es exactamente como bien dice Raúl, eso es producto de excelencia y gourmet. Aquí estamos hablando que ese producto, ese aceite de oliva virgen extra que tú puedes conseguir, que es de una calidad excelente, este producto estamos hablando de más del doble en cantidad de polifenoles, ¿de acuerdo? Además es un producto que ha costado porque conseguir esa conservación de ese nivel de polifenoles sin que el mismo polifenol se oxidase el envasado, porque es muy importante, porque claro, tú tienes, pero después tienes que conservar la pureza y que ese polifenol no se oxide. Entonces, aquí Riza La Lolilla y toda la familia Pallarés, que son los padres de este producto, consiguieron dar con la tecla, inertizaron en el envasado con un escudo de nitrógeno líquido. Lo que se llama en el mercado se patentó como N2 Shield, ¿no? Eso consiguen que se conserve la propiedad y que se conserve esa cantidad de polifenoles que tengan ese poder antioxidante. Como bien dice Raúl, esto es algo único. No se ha conseguido llegar a este porcentaje y esta cantidad de polifenoles en un sobre de 15 gramos. Estamos hablando que es una cantidad pequeña. Además, es un producto que se puede disolver, incluso lo puede echar en un café, porque es fuerte. Hay gente que no aceite. A mí, yo vengo de familia de aceitera y producíamos aceite, y a mí me gusta el aceite fuerte. Pero hay gente pues que le puede resultar incluso pica, un regusto amargo, pues bueno, lo puede disolver en un poquito en un café con leche, sin ningún problema. Y yo lo que hago un poquito, ¿no? Porque la mayoría sois culturistas, yo os voy a dar el tip, porque él me dijo tomarlo en ayunas. Yo no soy muy de aceites, como él, que estará a lo mejor más acostumbrado, y tú has bebido unas cuantas veces agua, lo has visto, y no estás en ayunas. Yo lo he tomado en ayunas y al final he sacado la forma de tomármelo. Un poquito de glutamina, si lleva sabor, muevo la glutamina, estoy abriendo el sobre, conforme me meto todo el sobre, me tomo la glutamina. Ahí sí que no notas nada. Como la mayoría, supongo que tomáis también suplementación, puede valeros eso. Bueno, con pan y jamón tampoco notas nada. Yo, de hecho, lo tomo yo, falta el pan y el jamón. Ya después, ahora cuando terminemos, pues... entonces, un producto, como vuelvo a repetir, y a mí me gustó cuando yo lo conocí, porque es algo que no se encuentra, ¿no? En el mercado no lo encuentras porque esto es una especie de aceituna, una cebuchina blanca, hay muchas especies de aceituna. Este tiene una mutación genética y hay lo que hay. O sea, no podemos conseguir una mayor productividad. Entonces, bueno, entonces yo ya metiéndome y comparando con la importancia que, como ha dicho Raúl, de la producción de radicales libres, y empecé a rebuscar en la bibliografía y bueno, artículos sobre el aceite, las bondades del aceite de oliva, pues te pueden salir en PubMed o tener en la Cochrane como 1.000.000 de salidas, ¿no? Yo, de hecho, Quique, te voy a interrumpir por algo espontáneo que se me ha venido a la cabeza. Álvaro sabe que yo tuve hace mucho tiempo una colaboración con una marca de aceite de oliva, hace ya años de esto. De hecho, era una marca que le habían dado un premio mundial, hacía muchos años, ¿no? Entonces, me ha recordado cuando Quique dice, te pones a buscar bondades del aceite de oliva y te puedes aburrir. Y yo en aquel tiempo quise buscar con evidencia, ¿vale? O sea, profundizando a ver qué virtud le podía encontrar al aceite de oliva que no fuese el típico normal que te encontrases, ¿no? Con evidencia total, ¿no? Y me llevó a la gran curiosidad de que uno de los principios activos, no sé si era el oleocantal, ¿no?
Esto lo podéis hacer, creo que a día de hoy con la inteligencia artificial es más fácil, ¿eh? O sea, creo recordar, ¿eh? No es algo que yo haya comprobado ahora, pero lo recuerdo perfectamente y tenía un efecto con evidencia que me llamó la atención. Y era, por medio del control de la enzima antiaromatasa, controlar el exceso de niveles de estrógeno en seres humanos. Entonces, es algo que no se me olvidará y que estudié en su día cuando estudié a fondo el... Es que Sí. principalmente lo componen 3 tipos de polifenoles: el oleocantal, la oleaceína y el hidroxitiosol, ¿vale? Es que cada uno tiene y tiene su papel y su función, porque bueno, Raúl lo ha comentado, tiene un efecto anti-aging. De hecho, evitar la oxidación no hace nada más que el envejecimiento del tejido, la destrucción celular prematura. Y este producto como antioxidante lo que evita es esa destrucción celular prematura. De hecho, hay un profenol en skincare también, que es para cuidado facial, que, de hecho, yo muchas veces en consulta a muchas señoras, sobre todo, ¿no?, que me dicen, cuidado para la piel, y yo utilizo mucho la vitamina E, el tocoferol, que en el mercado puede estar un nombre comercial, Oxina E, que está una perla de gel, ¿no? Y yo le digo, pínchala y el aceitito de dentro te lo aplicas en la cara cutánea, ¿no? De forma cutánea. Pues este producto además es rico en tocoferol, en vitamina E, ¿de acuerdo? Y sirve para esto. Pero yo, volviendo al tema que nos ocupa, que no deja de ser el culturismo, no la estética, este producto, hablando Raúl, digamos la potencia antioxidante que pueda tener en comparación con un precursor del glutatión, que esto es lo que más nosotros conocemos, ¿no? El NAC, porque efectivamente a nivel hepático favorecen exactamente evitar la oxidación, ¿vale? Este producto, yo en los mogollón de estudios tantísimos que he visto, claro, ya acota la búsqueda, ¿no? Porque dice, estrés oxidativo, aceite de oliva, 1 millón de salidas. Entonces ya acota, dice, vale, aceite de oliva, prevención de estrés oxidativo versus precursores del glutatión. Ya corta la búsqueda. Y salen varios artículos de primer nivel, ensayos clínicos aleatorios a doble ciego, en la que se utiliza, vuelvo a repetir, aceite de oliva sin conseguir esta dosis de polifenol, o sea, 1764, cuidado que es mucho. Y se ha visto que en ciertos estudios, algunos publicados en revistas, en Lancet, que es una gran revista, porque estudios como todo, hay buenos y malos, pero este era un estudio bien conformado, bien diseñado, y se veía que la capacidad de evitar el estrés oxidativo, sobre todo a nivel renal, este estudio era sobre todo a nivel renal, era superior, dosis, rondando los 900-1100 miligramos de polifenoles. Estamos hablando de un estrés oxidativo, este estudio hablaba de pacientes en diálisis, sometidos pacientes diabéticos, nefropatía diabética en diálisis. Entonces, pues, se veía que era superior, ¿de acuerdo?, a vitamina C, que tiene un alto poder antioxidante, Raúl lo ha dicho, pero tú la vitamina C en altas dosis estimula la serie eritropoyética en médula ósea, puede provocar un aumento de hematocrito, por ejemplo, que no es muy beneficioso en un deportista ni en cualquier persona porque viscosa la sangre, hay cierto riesgo de... Pero fue quedarme un poco, digo, vaya, yo ahora lo estoy recomendando, más, como dice Raúl, en ciertas etapas de generar mayor estrés oxidativo. Ahora estamos en época de competición. Entonces, pues, jugamos con eso. Pero... De todas formas, al final es un producto a largo plazo, ¿vale? Es a largo plazo porque no es un antioxidante directo, como hemos puesto ante el ejemplo de que te puedes encontrar muy cansado, cuando tienes un acúmulo de radicales libres,
lo notas. Puede ser el cansancio de la dieta, el no descansar bien, la poca comida, pero cuando hay un acúmulo de radicales libres o en clínica o se utiliza el glutatión inyectable o utilizas directamente un precursor de glutatión fuerte, de forma oral, con 1.200, 1.800 miligramos de N-acetilcisteína, a la media hora o la hora lo notas, como sobre todo despeja los radicales libres en el cerebro y a nivel cognitivo te encuentras mejor, pero es que eso en el culturismo no se quiere. Eso se puede llegar a querer al final de una preparación, ¿vale? Porque evita que las señalizaciones importantes para el culturismo, como es la sensibilidad y la síntesis proteica, por nombrar las dos más importantes en lo que nos concierne, pues eso es lo que hacen los precursores directos. Por eso tenemos que buscar antioxidantes y, por llamarlo de alguna forma, indirectos. Indirecto al final me refiero a que el cuerpo muchas veces tiene depósitos. El cuerpo tiene depósitos de vitamina C, ¿vale? No es la que tú tomes diariamente. Y no solo eso, Raúl, es que tú estás aportando un producto natural al organismo que después su propio sistema enzimático va a encargar de degradarlo en realidad el principio activo que necesita, lo utiliza. El cuerpo humano es bastante inteligente en ese sentido, pero eso que dice Raúl, el tema de la liberación de los radicales libres, también hay que buscar dónde encajarlo, cómo encajarlo. Pero este producto, además, y yo que Rubén, quería darte paso ahora porque para eso yo he entrenado con él. He visto cómo entrena y es un tío que fuerza mucho, hace un entrenamiento forzando mucho la excéntrica, la negativa, entonces el músculo termina sufriendo bastante. La contracción muscular depende de la longitud inicial de la fibra. Mayor longitud inicial de la fibra, mayor fuerza de contracción. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que hay una longitud inicial que ya la fuerza de contracción disminuye. Rubén con eso juega muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que eso sufre mucho la fibra y rompe muchas fibras. Hay mucha posibilidad de elevación de CPK, mialgia, inflamación, etcétera, etcétera. Este producto, además, con el carácter que tiene, precisamente antiinflamatorio, de acuerdo, y como tiene un cierto grado de aumentar, de acuerdo, la vascularización renal, ¿de acuerdo? Porque aumenta la vascularización renal y, por tanto, el filtrado glomerular. Al aumentar el filtrado, ayuda a eliminación de creatinfosfoquinasa, CPK, desecho. Y Rubén lo sabe perfectamente, cuando tú fuerzas, y te quiero dar paso, durante tu entrenamiento con tu atleta, Álvaro, que lo ha probado, uno de ellos, hay más por aquí, Elías y tal, ¿cómo tú llegas a un atleta cuando tú entrenas de esa manera, además del reposo y la hidratación posterior, cómo manejas tú ese exceso de carga física necesaria? Porque tú necesitas romper fibra para que el músculo crezca. Muy buenas, ante todo, que todavía no he dicho nada, porque antes nos ha presentado todo el mundo, para nosotros no ha dado paso. La confianza da asco. La confianza da asco. Vale, eso de un entrenamiento de pierna que un día le puse que todavía no me lo ha perdonado. A ver, yo sí es cierto que para mí, la base del culturismo, como los que me conocéis lo sabéis, es el entrenamiento puro y duro. En el entrenamiento donde verdaderamente se ve si un físico se puede llevar al límite y donde verdaderamente lleva un físico al límite. Yo soy muy partidario ahora de trabajar con suplementación preventiva. ¿Qué pasa? La suplementación preventiva a día de hoy se le da muchísima importancia cuando hace pocos años no se le daba. Yo, escuchando sobre el producto y demás, hay 3 productos que utilizo muchísimo, ¿vale?, como antioxidantes, como puede ser la vitamina C, como puede ser la vitamina E, leucina, a 400 unidades, o como puede ser el NAC, que a través de la cisteína es un precursor del glutatión. Y según la potencia que estás diciendo, de polifenoles que tiene este aceite, creo que con el polifenol se podría computar la potencia de estos 3 antioxidantes. ¿Me equivoco? De hecho, hay estudios que también he visto que puedes, dosis de 1200 superior de 1200 miligramos kilogramos de polifenoles equilibran y alcanzan una potencia similar en la prevención de los estrés oxidativos a precursores del glutatión a dosis altas
No especifica exactamente, pero habla entre 300 y 500 miligramos de NAC, 1 gramo de vitamina C diario, ¿de acuerdo? Y tocoferol a dosis de 200 a 150 unidades internacionales. O sea, es otra de las ventajas, ¿no? A lo mejor también, a nivel económico. Podemos sustituirlo por esos 3 productos, evidentemente. De hecho, bueno, yo lo he hecho. ¿Vale? A nivel económico sale un producto que lo que es calidad-precio es increíble. O sea, vamos a ver, yo siempre en medicina, en la gestión sanitaria, yo que me dedico también a la gestión sanitaria, hay 3 parámetros, que es la eficacia, la efectividad y la eficiencia de algo, ¿no? La eficacia mide en términos ideales, algo si es más o menos eficaz, pero no vivimos en una burbuja. O sea, hay factores externos. Entonces, la efectividad es esa eficacia medida en términos reales. Es decir, por ejemplo, un paciente hipercolesterol o obeso, ¿de acuerdo?, tiene acceso a seguir teniendo una alimentación poco saludable, a hacer deporte físico, etcétera, etcétera. Y después está la eficiencia, que es el coste-efectividad. Es decir, cuánta efectividad consigue al menor coste, que te cueste menos, ¿de acuerdo? Conseguir el mismo resultado al menor coste. Este producto ahora mismo está en torno en el mercado a 35 euros, si no me equivoco, aproximadamente céntimo arriba, céntimo abajo, de precio de venta al público. Si hablamos con lo que ha dicho Rubén, si tú utilizas un NOC a una dosis que tampoco necesitas 600 miligramos diarios, ¿de acuerdo?, más vitamina E, más vitamina C, probablemente la eficiencia sea menor que con este producto. Es decir, te cueste más alcanzar el mismo resultado. Y aparte es algo que yo quería decir, a colación de lo que ya acabo de decir. Es que pienso que hay muchísima gente, sobre todo culturistas, y no solo culturistas amateurs, sino culturistas de muchísimo nivel, culturistas avanzados. Si tiene un preparador que le pauta, evidentemente ese preparador, si es un preparador como Raúl, tengo claro que es así, pero hay mucha gente que no le da la importancia suficiente a cierta suplementación, como puede ser la suplementación preventiva o antioxidante. Al final nosotros estamos expuestos a un montón de estímulos. Todos los estímulos que nosotros estamos expuestos, o sea, estímulos, radiaciones, tal, la mayoría de ellas estamos cubiertos porque fisiológicamente somos muy fuertes, pero en muchas ocasiones, como puede ser en etapas de definición extrema, en etapas de puesta a punto y demás, estamos expuestos y fisiológicamente estamos en un nivel precario. ¿Qué quiero decir? Que al final nosotros tenemos que optimizar nuestra preparación, nuestro plan alimenticio, nuestro entrenamiento, teniendo claro que la suplementación preventiva, este tipo de suplementación, es totalmente necesaria. Muchas veces le damos menos importancia a esto y vamos a buscar un suplemento donde nos proporcione un poquito más de rendimiento. Perfecto. Yo creo que realmente esto es lo que nos puede provocar de forma indirecta tener más rendimiento, no solo entrenando en el gimnasio, sino tener más rendimiento en cualquier ámbito de nuestra vida. Es súper importante entender que el culturismo, o por lo menos creo que todos queremos que el culturismo sea lo más longevo posible. Para eso tenemos que tener en cuenta cositas que cuando se tiene muy poca edad, cuando se empieza, no se tiene, pero conforme va pasando el tiempo tenemos que entender que si nosotros cuidamos la máquina, que es el cuerpo, en todos los aspectos y en todos los puntos donde puede ser atacado, automáticamente vamos a estar muchísimo más tiempo haciendo lo que nos gusta. Entonces, intentamos siempre ahorrarnos un poco de dinero por aquí para tener por aquí. Y muchas veces estamos equivocándonos, porque a corto plazo puede ser mejor esto, pero a largo plazo es muy probable que esto te venga muchísimo mejor y sea muchísimo más beneficioso. Si alguien quiere... Yo quería, eso es lo que quería comentar, porque aquí hablamos demasiado y si nos deja, pues nos podemos tirar aquí muchísimo tiempo. ¿Un micrófono dejado para el que quiera preguntar? Yo, que un micrófono dejado para el que quiera preguntar. Y quería ver si alguno de vosotros tenía alguna duda, o bien sobre el producto, cómo encajarlo, ¿no? Porque bueno, aquí estamos hablando de las bondades de las posibilidades que este producto nos brinda, pero claro, bueno, yo he leído mucho sobre el producto y bueno, la verdad que me parece yo siempre lo digo, y se lo dije a Álvaro Pallarés, le digo que con este producto la antioxidación alcanza la excelencia, porque verdaderamente la alcanza más que no solo por
por esa potencia antioxidante, sino haber sido capaz de sintetizar un producto así. Que es difícil, que no es fácil. Esto está avalado por la Agencia Europea de Acuerdo de Calidad Alimentaria. Está analizado por el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba. O sea, estamos hablando validado, sellado, que no es una cosa que nos estamos diciendo, bueno, pues ya está, esto está hecho en un laboratorio de tal. No, está en un laboratorio de una universidad de prestigio y que puede certificar. Pero vosotros sois culturistas, muchos, si no pues os gusta el deporte. ¿Qué preguntas podréis hacer? ¿Qué dudas podéis tener sobre cómo hacer uso de este producto? Decidnos a ver si tenéis alguna pregunta que hacer. Yo sí tengo. O sea, a ver, en 3 momentos claves en los que el cuerpo se pudiese poner o bien a reparar o bien a enviar esos radicales libres, o sea, por ejemplo, en un cardio en ayuna en el momento de una definición, justo antes de dormir, que se vaya a poner a reparar, pues, digamos, todo el desgaste que ha tenido a lo largo del día, o 3 horas o 2 horas y pico después de un entreno, ¿en cuál de esos 3 momentos podríamos usar este producto? Da igual porque es un producto natural y va a utilizar, o sea, es lo que yo antes quería explicar y creo que me he liado demasiado. Los polifenoles no es un antioxidante que cree en ese momento dado un pico antioxidante, ¿vale? Como puede ser, mira, el estudio que se publicó por Sanitas y que está en Google, ¿vale? El famoso estudio sobre que el inhibir en exceso los radicales libres podían perjudicar en la recuperación y sobre todo en la sensibilidad insulínica y al estado recuperador de glucógeno, era con la vitamina C y E, ¿vale? Creo, el estudio no me acuerdo con qué cantidades era, pero era una cantidad en el que en ese momento dado se creaba un pico antioxidante en el que inhibía esa vía de radicales libres necesario para crear esa información celular, ¿no? Lo bueno que tienen los antioxidantes naturales, en este caso de los polifenoles, es que al final es como una especie de precursor, ¿vale? Que el cuerpo va a utilizar a medida que lo requiera. Completando lo que dice Raúl, es que es totalmente cierto. Digamos que Raúl lo que nos está diciendo, vamos a ver esto para que lo entendáis, esto es un producto que mantiene un nivel estable de antioxidación, no eleva picos, porque como bien ha comentado Raúl, que de esto ya tiene un poquillo de experiencia, vamos a ver, los radicales libres, el estrés es como el miedo. Yo os pongo un ejemplo, y es más fácil de entender. El miedo está bien, tener un punto de miedo te mantiene alerta. El problema es cuando el miedo es insuperable o llega a un punto de miedo que te paraliza. Ese miedo no lo queremos, pero un miedo que te mantenga alerta está bien, te mantiene alerta, te mantiene. Pues esto es más o menos similar. O sea, nosotros necesitamos unos niveles de radicales libres que mantengan al cuerpo alerta, que mantengan una buena sensibilidad a la insulina, pero esto llegado es como el que atraviesa la delgada línea roja, ¿no? Llega un momento que la vuelta atrás el exceso es el problema. Entonces, este producto, como bien dice Raúl, al ser un producto natural, no químico sintetizado, que busca precisamente, como puede ser el NAC, un precursor más directo del glutatión, una dosis que lo que provoca efectivamente es ese pico, ¿no? Ese pico. Sí, bueno, además, mira, me gusta muchas veces poner ejemplos prácticos, ¿no? Reales, ¿no? Que a todos nos ha pasado. Cuando viene el invierno nos resfriamos y tenemos mucha mucosidad y utilizamos el flumil efervescente y prácticamente a no más de una hora o durante las horas posteriores ya notamos cómo hay más fluidificación, soltamos más moco, o sea, hay un efecto directo, ¿vale? Exactamente. Entonces, lo que tenemos, y respondiendo a tu pregunta, Álvaro, que no te vamos a dejar ahí, no hay un momento dado en el que es que el polifenol se acumula, ¿de acuerdo? Esa es una dosis acumulativa que lo que hace es previniendo a lo largo del día. De hecho, el polifenol, el profenol,
yo lo recomiendo y se recomienda tomarlo en ayunas, simplemente por el efecto no deja de ser un ácido una grasa y se absorbe mejor con una cantidad de ácido clorhídrico a nivel gástrico que no sea excesivamente elevada. Si baja demasiado rompe la molécula. Entonces, Yo quiero añadir algo que se me ha venido a la cabeza, que al final son las mejores cosas, las que se te vienen. Todos tenemos un referente en algo, ¿no? No solo en el culturismo, sino, oye, un escritor, un filósofo griego, ¿no? Pues, bueno, a día de hoy es conocido porque hace unos meses, y todavía estará, ha habido un documental en Netflix, y yo a este hombre lo sigo de hace montones de años, que es Brian Johnson. Brian Johnson es un estadounidense que gasta todos los años, si veis el documental, es una pasada, $2 millones en no envejecer. Os sonará que se inyecta sangre, plasma de su hijo, que es más joven, os suena, ¿no? Os suena ya. Bueno, pues Brian Johnson, aunque parece que tiene ese punto pero o sea, tiene a los mejores médicos en este campo, ¿vale? De hecho, la base de Brian Johnson en el tema antioxidante para no envejecer, impedir el acortamiento de los telómeros, etcétera, 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 entre tanto, es evitar los picos de insulina y mantener la sensibilidad al máximo. Y ahí hace locura, toma productos antidiabéticos, toma rapamicina, que es un medicamento para no rechazar los trasplantes, pero en poquitas cantidades, y tiene a los mejores médicos del mundo $2 millones. Yo os aconsejo que veáis el documental porque... Y el suplemento que más le da importancia, si veis el documental, es levantarse por la mañana y tomar un aceite de oliva, una cucharada, él y su hijo, en ayunas. Le he escrito. ¿La has escrito, no? Le he escrito y nos ha respondido. Pues fíjate. Y le hemos mandado una caja que está... Pues, es americano. ¿lo ves? Sí, sí. Brian Johnson, bueno, yo no sé cuántos seguidores tiene, o sea, es una burrada, una eminencia. De hecho, hay un médico hay una de las clínicas más importantes en el mundo de tema antioxidante y creo que la clínica está en Gran Canaria y tiene a los médicos para él. A ver, lo ves, este hombre es exagerado, lo veis con los infrarrojos al levantarse, porque gasta $2 millones al año. ¿Vale? Y el aceite de oliva, un aceite de oliva también especial de él, o sea, para él es uno de los suplementos fundamentales. Entonces, mira. Yo digo que utilizaba un aceite griego. Sí, sí. ¿Vale? Y además que se lo mandan en botellas y demás, y cuando le dijimos los polifenoles que tenemos nosotros y el porcentaje, me hizo hincapié también en la vitamina E, que eso tiene 125% más de vitamina E de lo que, digamos, tú tienes que usar durante el día, ¿no? Y nos dijo que le dio ese dato mucho hincapié y le hemos mandado una caja, o sea que esperemos... Para que veas, al final te ha respondido, ¿eh? Te dije, no pierdes nada, el no ya lo tiene. Sí. Voy a buscar. Yo quería además comentar una cosita porque es importante. Yo cuando tuve la suerte de conocer personalmente a Mauro, que fue... Tiene 2,4 millones de seguidores, ¿eh? Después del Olimpia del año pasado, en un campeonato, en un pro en Madrid, ¿te acuerdas, no sé, Mauro, el Spanish Grand Prix? De acuerdo que, hablando con él antes de empezar a trabajar juntos, me comentaba que llevaba ya un estrés de competición, venía del Olimpia, estaba ya puntuando, buscando puntos para el siguiente, allá en Madrid, no sé si os acordáis, Sí. que fue cuando, además precisamente, cuando yo conocí este producto, en noviembre del año pasado, y empecé a estudiarlo un poquito más, y Mauro me comentaba que él llevaba demasiado estrés, que estaba un poco bloqueado tal. De hecho, él fue a competir después a Marruecos y fue ya cuando le costó bastante, y yo le comenté que nosotros, cuando yo estudiaba la carrera, estamos hablando hace la época romana, cuando estudiaba la carrera hablando antes de romano, el catedrático de medicina, de patología médica, que era jefe de servicio de medicina interna en el Reina Sofía de Córdoba, siempre recomendaba en situaciones de elevado estrés laboral, profesional, estrés nervioso, ¿de acuerdo?, la importancia
de también la vitamina E. Entonces, yo recuerdo que a Mauro, y Mauro lo sabe, que yo casi todos mis atletas, y bueno, esto les receto el tocoferol, la auxina E, le digo, mira, esto es... Y este producto, ¿de acuerdo? Y Mauro, ¿de acuerdo? Se lo prescribí y tal, yo creo que fue de las primeras cosas que te puse yo en receta, que fue la auxina. Y este producto, pues, es que aúna, y como bien ha dicho, se habéis comentado, tiene ese poder. De hecho, el primer tratamiento, la primera línea terapéutica que se utiliza en clínica en los deterioros cognitivos, los Alzheimer precoces, el tocoferol, es la vitamina E, porque mejora el deterioro cognitivo, ¿de acuerdo? Es la primera herramienta, ¿de acuerdo? Y Rubén, y quería darle paso ahora, porque Rubén además es un tío que a nivel de preparación, es un tío que juega mucho con un gran motivador, te motiva bien, es un tío que te lleva... que sabe dar ese girito más de tuerca, y me resultó divertido, ¿no? Porque encontré un estudio que hablaba de que el tocoferol, que está aquí presente, mejora y aumenta la velocidad intersináptica, o sea, la velocidad sináptica es la velocidad que hay entre conexiones neuronales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque potencia las vainas de mielina, la formación de vainas de mielina, y por eso es una de las cosas que mejora el deterioro cognitivo. Y yo me reí un día porque se lo conté directamente, le digo a tu atleta, después de la caña que le mete, no van a necesitar ni tocoferol de la motivación que les mete. Entonces, Rubén, tú sabiendo, y eso Raúl quiero que también me lo digas, Mauro... Yo ahora te voy a poner un ejemplo que no se me olvide sobre lo que has dicho de la mielina, ¿no? Para que... Y Mauro también, la importancia, porque yo creo que él lo sabe, el tema del agotamiento psicológico, el agotamiento mental, que una preparación, aquí no solo estamos hablando de físico. O sea, cuando la mente falla, ha llegado un momento de un excesivo estrés, la mente te dice hasta aquí hemos llegado, es importante también, y la importancia de al nivel neuroprotector de este producto. Entonces Rubén lo sabe, porque sabe que cuando ya dice ya no puedo más, venga, la última, vamos a aguantar. Entonces quiero que entendáis la importancia que tiene la mente en este deporte. O sea, Hace poco, en el programa de Miguel, el programa que nosotros hacemos, que supongo que la mayoría conoceréis, en preparación con cruces, nos hicieron una pregunta que decía, creo que decía así, Miguel, decía, ¿qué importante es la mentalidad antes de hacer una serie o antes de hacer un entrenamiento y demás? O para entrar a una serie. Es que yo creo que la mentalidad es todo. Es que al final todo lo que hagas, no solo en el culturismo, no solo en una serie, sino en cualquier ámbito de tu vida, la mentalidad es todo. Es que la mentalidad es lo que verdaderamente hace que una persona corra. La diferencia que hay entre una persona corra y la otra que piensa en correr es la mentalidad. Uno corre, el otro piensa que corre o piensa que quiere correr, pero el otro está corriendo ya. La mentalidad es todo. Es decir, voy a hacerlo y quiero hacerlo. Nosotros tenemos que entender una cosa súper importante. El primer compromiso que tenemos a la hora de hacer cualquier cosa es para con nosotros mismos. Cuando estamos interaccionando con gente que tiene un objetivo parecido al nuestro, por ejemplo, un atleta con su preparador, es maravilloso, es genial el binomio que se crea, sobre todo si hay sinergia, porque si no hay sinergia normalmente no dura, pero si hay una sinergia y se consigue un buen binomio, ¿qué va a pasar? Cuando se empieza una preparación, todo está genial, todo es maravilloso. ¿Por qué? Porque venimos comiendo, porque estamos entrenando con un rendimiento brutal, porque hemos mejorado en carga, porque nos vemos mucho mejor, porque no estamos con un físico óptimo para competir, pero creo que la base es muy buena y vamos a afrontar la preparación a tope. Perfecto. Pasan las semanas, empieza a haber un desgaste fisiológico, una oxidación constante, y sobre todo empieza a haber una bajada de capacidad mental. Ya no solo provocada por la dieta, por el déficit, sino provocada por situaciones externas. Nosotros tenemos que entender que el entorno es totalmente clave en una preparación de culturismo. Yo creo que cualquiera que se ha preparado, no solo para competir, sino haya hecho un déficit calórico, quiera llegar a un físico óptimo, a un nivel de grasa bajo, etcétera, sabe que el entorno es súper importante para que una preparación se lleve a cabo de manera eficiente y constructiva.
todo lo que conlleva el soportar un déficit, soportar una preparación en todos los sentidos. Entrenamiento, cardio, no dormir, porque sabemos que dormimos cada vez menos, suplementación, terapia y circunstancias en el trabajo, con la pareja, con los hijos, con los padres, con los familiares. Todo crea un estrés, todo crea una acumulación mental. Todo suma. Y todo tiene que ver a la hora de ejecutar, pautar o optimizar una preparación. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final cualquier detalle que parezca insignificante puede marcar la diferencia en una preparación. La mente lo es todo, por supuesto. Tenemos una mentalidad de kamikaze, somos espartanos. ¡Qué maravilla! Perfecto. Pero hay muchas veces que por mucha mentalidad que tengamos, si no tenemos un punto de apoyo fisiológico real, como puede ser un suplemento que nos ayude a tirar hacia adelante, pues no tiramos. De hecho, hay muchos atletas, más de los que pensáis, sobre todo Raúl lo sabe, que tiene experiencia, bueno, y Héctor también, que tiene experiencia con preparadores, como preparador. Muchos atletas que quieren tirar la toalla y después lo ven en redes sociales y están ahí a tope. Pero semana y media, dos, antes de una competición, dicen, voy a tirar la toalla, no puedo más. Y al final se trata de eso, tío. Se trata de una mentalidad totalmente no obsesiva, porque la mentalidad obsesiva, que un poco de obsesión hay que llevar siempre, es que te prepara, es real, es una realidad, que quiera decir que no. Pero una mentalidad constructiva, saber que todo lo que nos pueda aportar un beneficio, una mejora, sea un suplemento, sea una compañía, sea lo que sea, va a merecer la pena. Y para mí es súper importante entender, y quiero que entendáis esto, y la persona que pueda entrenar algún día conmigo si no ha entrenado ya, y algunos de los que estáis aquí, si entrenáis algún día más adelante, entrenamos juntos, tenemos la ocasión de hacer un entrenamiento juntos, sabrás que yo te voy a llevar al límite siempre y cuando tú puedas ir al límite. Si tu mentalidad no te acompaña en el entrenamiento, no podemos hacer nada. Yo quería dar paso a Raúl, que me he quedado con la gana de eso, que quiero escucharte lo de la mielina, la anécdota. Claro, como médico, la cabra tira para el monte. También es un ejemplo real. Bueno, la mayoría sabéis que creo que fue mi penúltimo Olimpia, pues sufrí una lesión grave, que fue, bueno, la rotura de una hernia discal, ¿vale? Una hernia discal. Y bueno, yo me estaba preparando y obviamente los trámites para la operación y demás respecto al Míster Olimpia, que entonces era en septiembre, igual que este año, pues acechaba, ¿no? Y estuve ahí perdiendo mucho el tiempo, resultando en el que el nervio, o sea, en este caso el núcleo pulposo que salía de la vértebra, pues me dañó el nervio, me lo dañó. Pude llegar y a competir al Olimpia, aquí en el Hospital Virgen Macarena. Me pusieron, yo tenía un amigo, un contacto, un médico, me pusieron lo que es una epidural, como a una embarazada, y pude viajar y pude competir. Fatal, pero competí. Y a la vuelta, pues me hicieron lo que era una disectomía, que es una operación no invasiva, en el que te quitan ese pedacito que toca el nervio, ¿no? ¿Qué me pasó? Que el núcleo pulposo de la vértebra estuvo mucho tiempo tocando el nervio y me eliminó en esa parte la capa de mielina del nervio. ¿Qué pasó? Que no había información, que al final es fundamental, de la capa de mielina que recubre el axón, y yo perdí el glúteo totalmente, cero, perdí, o sea, se quedó en el hueso. Yo tenía un glúteo y otro no. Me hicieron la operación no invasiva, me quitaron por paroscopia, y al terminar, uno de los traumatólogos más importantes que hay aquí en Sevilla ahora, al terminar, pues el tratamiento fue ácido alfa-lipoico, que en este caso era un medicamento de farmacia, el Alanerz. Ahí descubrí que el ácido alfa-lipoico era un suplemento, pero un medicamento que en industria farmacéutica se utilizaba para desinflamar nervios, y después aumentar en gran cantidad las cantidades de ácidos monoinsaturados, porque era la única forma de recuperar la mielina. Entonces me pautaron que en todas las comidas del día, lo que no había hecho en mi carrera deportiva, utilizar entre 1 y 2 cucharadas de aceite de oliva en cada comida, ¿vale?
De hecho, tuve que reducir mucho los hidratos de carbono porque el postoperatorio estaba en reposo y, claro, al final cogía grasa muy rápido. Y bueno, hasta ahí, un músculo que parecía que no iba a recuperar, pues lo recuperé completamente. Ya sí es verdad que hasta día de hoy, que de esto hace ya 10 años, pues es verdad que esta parte del pie la tengo dormida de por vida, esta parte del femoral también, porque el nervio acabó dañado. Pero gracias a ese tratamiento, fijaos el tratamiento cuál fue. Fue ácido alfa-lipoico de farmacia y gran cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, que yo en esos tiempos los sacaba del aceite de oliva, porque tampoco consumía, no era la moda del aguacate como ahora. Y esto que comenta Raúl, que es el tratamiento crónico a largo plazo, utilizando los ácidos grasos monoinsaturados, es lo que antes ha comentado, que es muy importante. Se trata de mantener un inestable durante mucho tiempo de manera crónica sin evitar picos. O sea, estamos hablando de un nivel umbral mantenido, ¿de acuerdo? Que eso es, en realidad, eso lo consiguen los alimentos naturales, lo que se llaman los superalimentos, ¿no? Superalimentos como puede ser considerado los polifenoles y este tipo de productos. El tema que comenta de la vaina de mielina es muy importante para la rapidez en la que se conectan las neuronas, cómo el impulso nervioso viaja a más o menos velocidad. De hecho, nervios sin vaina de mielina se han visto que son unas conexiones sinápticas más lentas. Aquí, para que lo entendáis, no es más listo el que tiene más neuronas, sino el que más rápido las interconecta. De hecho, os puedo poner una prueba práctica, ¿vale? Aquí mi nervio está perfecto y aquí no pasa información. Tengo una pequeña lesión microscópica en la vaina de mielina y no pasa la información al cerebro de no puedo ponerme de puntilla. Curioso, ¿eh? Lo que Raúl tuvo es lo que se llama una lesión en neurología, una neuroapraxia. Una neuroapraxia fue una contusión mantenida durante mucho tiempo de la vaina de mielina, sin sección del axón, pero sí una contusión de lo que se llama la vaina de mielina, la cubierta del axón. Eso, como bien ha dicho, con un tratamiento mantenido regenera la vaina de mielina de fuera adentro. ¿Qué pasa? Que como una herida, cuando tú cicatrizas, ese componente, esa cicatriz nunca será tan perfecta como el tejido original. Y es lo que Raúl comenta ahora, que sigue teniendo algunos pequeños déficits sensitivos, pero lo que es el mayor componente motor y sensitivo, que es donde se encuentra realmente la parte más superficial, ¿de acuerdo? Que es donde se equilibra, se acelera la conexión neuronal, se ha recuperado. Por eso, si algún día una lesión muy común en el culturismo es la protusión o hernia discal, es algo que no podéis dejar pasar, ¿vale? Yo sé que lo primero es aguantar con antiinflamatorio, pero es algo que no podéis dejar pasar, porque al final, si el núcleo pulposo está comprimiendo mucho el nervio, lo está asfixiando, ¿vale? Y ese daño pues puede permanecer, como me ha pasado a mí, de por vida, que pude recuperar muscularmente, pero claro, esa información, como veis, pues no pasa. Dime. Muy buena. Me ha impactado mucho esta conversación porque ha sido una gran casualidad, porque llevo como 1 mes y medio, 2 meses con un dolor muy fuerte en la espalda. Me han hecho radiografía, todavía estoy esperando a que me den resultados, etcétera. Resonancia tiene que ser, claro. Sí, ya. ¿Te has hecho resonancia? No, solo radiografía. Claro, es que radiografía... Tengo que volver a pedir resonancia. Y después, posterior, me está pasando que un dolor muy fuerte en la asiática, que se me extiende como hacia la pierna, claro, y se me va la fuerza, no... Ya. Y me he sentido como súper identificado con lo totalmente. que estás diciendo. Brutal. O sea, y tienes los síntomas. Entonces, ¿sabes muchas veces lo que pasa cuando le ocurre algo? Que queremos buscar quien nos dé la solución rápida. Obviamente, ¿qué hacemos? Nos vamos al fisio. ¿Qué te va a decir el fisio? Que puede ser el piramidal. claro. ¿Vale? Pero los síntomas que tú tienes, dolor en la espalda, irradiación neuropática, eso tiene pinta de que viene de la vértebra. Es justo en la vértebra, en el lateral. O sea, yo lo noto en la vértebra, justo en el lateral de la vértebra. Así. Claro, eso tiene pinta de L5S1. No lo sé. O la radiculopatía.
Eso puede ser ya L3, L4. Lo que pasa es que si se irradia a la pierna, normalmente es L4, L5 Glúteo, o sea, segundos. la cadera brutal. O sea, es en la parte del hueso de la cadera justo y en el lateral, sí. Y me noto aquí en el tobillo, en el claro, gemelo. ahí ¿qué ocurre? Que el nervio se está irradiando. También te digo algo. Yo con el nervio, con el pequeño daño crónico o cicatriz, como dice Quique, si entreno, ¿vale? Si entreno, iba a decir muy fuerte, no tengo pinta de entrenar muy fuerte, pero cuando voy y hago algo, ¿vale? Y me excedo, me creo que todavía soy culturista, segrego radicales libres, ¿vale? Y los radicales libres lo que hacen es que inflaman la zona y duele más. De hecho, cuando yo tuve la primera hernia, Sevilla fue el primer sitio en todo el mundo, o en Europa, perdona, que te ponían el ozono. Y el ozono no era otra cosa que, bueno, un producto que lo que hacía era eliminar radicales libres. Es lo único que hacía, ¿vale? Entonces, también tienes que tener en cuenta que los radicales libres inflaman más la zona. Yo el día que me paso, noto como a mí la presión nerviosa se te puede reflejar en cualquier parte del cuerpo. ¿Dónde se me refleja mi daño nervioso? En el caso de que me duela, en el dedo gordo o en los dedos del medio. Me da una punzada toda la noche. Fíjate dónde se refleja. Hay quien se refleja aquí, otro en el femoral, a otro en el cuádriceps, ¿vale? Depende de la ramificación nerviosa. Tienes que tener en cuenta que anatómicamente de la médula salen raíces nerviosas, tanto del cuello para los brazos como a nivel lumbar para las piernas. Esa raíz nerviosa es la que se comprime con una herida distal, ya sea a la derecha, a la izquierda. Normalmente cuando a ti se te afecta, tiene una L3, L4, la raíz nerviosa que se afecta es la L4, la raíz L4. Y entonces pues tiene esa sintomatología compresiva como la que tuvo Raúl. Claro. Claro. Y lo que tienes que es descomprimir lo antes posible, buscarle solución. Y después la ozonoterapia. La ozonoterapia, correcto. Radicales libres, estrés oxidativo oxígeno. ¿De acuerdo? El ozono es O3. La fórmula es O3. Entonces lo que hace ese exceso de oxígeno para evitar exceder una molécula de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces pasa el ozono aplicado al ceder, oxida aún más el oxígeno. Claro. Para y eso es una de las cosas que también este producto evita, que es la oxidación. La oxidación que al final acabamos teniendo esos radicales. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Dentro de una preparación de culturismo, ya no hablamos de la preparación solo en la época de competición, sino durante un volumen, la fase de definición y luego la fase ya en sí de competición, ¿cómo encaja el Profenoil, que al final viene, no digo un aceite de oliva premium, sino el aceite de oliva premium por la cantidad de polifenoles que tiene? ¿Cómo encaja en los diferentes momentos dentro de la competición? Esa era la primera pregunta. Y la segunda, al final el deporte de competición tiene una caducidad. ¿En qué momento habría que ir pensando este producto que actúa a largo plazo no me puede fallar? ¿Y por qué? Gracias. Yo te contesto la segunda, ¿vale? Yo cuando conocí a Raúl, yo creo que empezamos a trabajar juntos, que ya hablábamos de hacía mucho tiempo y me hubiera evitado unos cuantos problemas si le hubiera hecho caso antes. Cuando empecé a trabajar con él creo que tenía 33, ¿vale? Y en ese momento ya empecé con Raúl pensando en lo que venía después, ¿vale? Y a día de hoy, ¿vale? Que ya tengo 36 y me voy a por los 37, ¿vale? Conocí a Raúl sin ser Olimpia, de hecho no me había metido nunca en una final de pro. Ahora mismo voy a por mi cuarto Olimpia, o sea que me llevará a ser el Men's Physique español que más Olimpias ha ido y de forma consecutiva, ¿vale? Ahora pienso continuamente en cosas que puedo hacer para cuando acabe el culturismo. Cuando se va acercando el final es cuando te das más cuenta, en el sentido de decir, igual que la contratación de Quique, es
parte de eso, de decir, vale, cuando acabe esto, que cada vez está más cerca, ¿en qué estado va a estar mi cuerpo en general y en global? Cuando empiezas, porque yo empecé hace 12, 13 años, ¿vale? Eso no lo piensas ni en ningún momento. Tú cuando piensas suplementación piensas, y directamente, es muy feo, pero literalmente pensaba así. ¿Esta suple me pone fuerte o no me pone fuerte? No me pone fuerte, va, entonces no sirve. No sirve para nada. Dime qué pone fuerte de verdad, ¿vale? Directamente piensas así, porque piensas solo en un objetivo, que es llegar a donde quieres llegar, ¿vale? Cuando van pasando los años, y más a una persona como a mí, que la Pro me costó 7 años por varios motivos, y el Olimpia me costó varios disgustos hasta que conocí a Raúl, ya te vas dando cuenta de que después va a haber muchas cosas y esas cosas ya empiezas a pensar más en que ponerte fuerte te va a poner fuerte el entreno, la dieta y el descansar bien, ¿vale? Y priorizas esas 3 cosas a nivel ponerte fuerte, y la suplementación piensas es un extra que si la alimentación la llevo bien, tal, pascual, puedes prescindir y no pasará nada, siempre lógicamente es una ayuda increíble, pero si no puedes, hay mucha gente que está fuerte con las 3 cosas, ¿vale? Pero piensas que después, lo otro no, lo otro, si no te lo vas cuidando durante todo ese tiempo, vas a encontrar todo eso al final de tu carrera, ¿sabes? Y entonces vas pensando más, en esa suplementación como esta, que es algo que te va a dar longevidad, tanto en tu carrera deportiva, porque quieres alargarla, porque estás viendo que va llegando el final y quieres que ese final a lo mejor no se alargue, pero sí cada vez sea exitoso y poder acabar arriba o ser más longevo. Entonces ya empiezas a pensar en muchas cosas como esta, porque dices, hostia, cuidado que no me pase esto, cuidado que no me pase lo otro, cuidado que... Vas pensando mucho más en esas cosas. Yo creo que a día de hoy ya visualizamos más la suplementación como algo que necesitas 100% para tener un gran resultado, porque ya pensamos en longevidad en este deporte, pero antiguamente, sinceramente, directamente, única y exclusivamente pensabas en qué es lo que me hará entrenar más fuerte, qué es lo que me hará ponerme más grande, qué es lo que... Claro, y vas pensando en muchas otras cosas. Por ejemplo, Raúl, lo que más ha aprendido ha sido a partir al final el error o la caída es lo que más te enseña. Y creo que cada vez somos más conscientes que suplementación como esta, suplementación como llevar a tu sistema hepático siempre bien, a tu corazón, todo ese tipo de cosas, cada vez pensamos más en ello, que antes no pensábamos para nada. Entonces, claro, ¿cuándo poner productos como estos? Cuanto más inteligente seas y veas que las cosas a veces se consiguen en un año, pero a veces también se consiguen en 10, ya te empiezas a preocupar, y cuanto antes las apliques, pues mucho mejor, porque tu cuerpo te lo va a agradecer mucho más y vas a ser mucho más longevo a largo plazo. En pocas palabras, pregunto aquí cuándo empezamos, ¿no? La primera pregunta es... Bueno, la primera pregunta era que dentro de una preparación... ¿Cuándo meterlo? O sea, tanto en la fase de volumen como en la fase de definición, y ahora cuando estáis los competidores dentro de lo que es la competición, al final es una grasa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se encajarlo? Tú estás hablando de cómo encajarlo calóricamente. Teóricamente y en el día a día, claro. Claro, encajarlo calóricamente porque en el día a día al final no tiene... Sí, pero claro, cada etapa tiene unos requerimientos concretos. Entiendo. Sé lo que quieres decir. No, bueno, en este caso la respuesta es muy sencilla. Al final tenemos un complemento que engloba una gran cantidad de antioxidantes con una muy baja densidad calórica. Por lo tanto, es insignificante, puedes mantener la dosis indicada, en este caso, por tu preparador o tu médico, que pueden ir de 1 a 3 sobres, o en el caso mío de la operación, que podría haberme tomado pues 6 sobres diarios como dosis de ataque, claro, pues lo puedes mantener en una preparación sin ningún problema, ¿vale? Al final estamos hablando que en cada dosis son de 15 ml, que ronda una media de 100 calorías. O sea, prácticamente... Hay un punto que creo que habría que responder también, es que lo que es para alcanzar este nivel de polifenoles en un aceite de oliva normal, deberíamos de comernos un cubo. Claro, claro. Eso sí tiene muchas calorías. Claro, pero al final Esto está concentrado y tenemos muy pocas calorías con respecto al nivel de polifenoles que tenemos, con lo cual esas calorías que tú te tomes, esas pequeñas calorías, claro, tenemos que tener en cuenta que son 15 mililitros, ¿de acuerdo? 15 mililitros. Yo no sé cuántas dietas de culturistas he visto, pero he visto unas pocas.
y no solo de culturistas, sino cualquier dieta equilibrada no debe eliminar grasa, ¿de acuerdo? No debe eliminar grasa. También os digo, habría que pensar sin pasar el pollo a la plancha con profenol. Cuidado. No, es broma, ¿no? Pero me refiero que no se elimina, que se puede eliminar, igual que tú puedes hacer una dieta porque quieres entrar de cero carbo, porque quieres entrar en una acidosis metabólica, porque quieres forzar la lipólisis y tal, que se puede, pero señores, no estamos hablando de que sea lo más adecuado, pero que a veces es necesario en el deporte. Joder, pues sí, es necesario como entrenamiento hasta la extenuación o como ciertas cosas, pero es que este no es un producto además que solo destinemos a un culturista. Esto es un producto que yo se lo recomiendo a cualquier persona, de acuerdo, con un desbalance lipídico, una alteración del metabolismo hidrocarbonado, artrosis, artritis, etcétera, etcétera. Entonces esto es un producto. Encajarlo en la dieta de un culturista yo creo que es encajable fundamentalmente en ciertos periodos en los, como bien ha dicho Raúl, el estrés oxidativo tampoco sea excesivamente elevado. Porque vuelvo a repetirte que esto es un producto en el que mantiene un umbral, ¿de acuerdo? Pero encajarlo. No, vamos.